Hola y bienvenidos a la presentación de lo que sería este Dynamic Training Load, o DTL, que es mi modelo de cuantificación de la carga. Yo soy David Hijón, entrenador en Peak Performance, y bueno, los que me seguís en redes sociales, principalmente en Instagram, pues habéis visto que llevo tiempo desarrollando este modelo de cuantificación de la carga. Hasta ahora no había presentado el nombre, pero bueno, ya había presentado compartido algunas fotos de los resultados que eran prometedores. Incluso había pedido colaboración hacia deportistas. Y la verdad es que, bueno, ha recibido mucha aceptación eso y yo quiero agradecer la colaboración desinteresada de todos estos deportistas, porque al final te ceden los datos para poder comprobar si, bueno, si este modelo funciona o no. Y bueno, para entender un poco este modelo, yo creo que es esencial presentar lo que es la cuantificación de la carga y los modelos existentes, porque si no, pues si no se entiende por qué esto es mejor que lo que hay ahora, bueno, siempre obviamente desde mi opinión. Y presentaré datos para corroborar esa opinión. Pero bueno, he pensado mucho cómo abordar esto. Yo creo que si no se hace una presentación de modelos actuales, o sea, anteriores, los más usados y que hoy en día pues siguen siendo populares, yo creo que no se entendería bien porque este modelo funciona mejor y estaríamos entrando en un reduccionismo que yo creo que al final era el objetivo de todo esto, ¿no? Desarrollar algo que sea mejor para el mundo del entrenamiento y que permita eliminar o reducir algunos de los errores de modelos actuales. Pues bueno, ¿qué es en principio lo que sería un método de cuantificación de la carga? Pues al final simplemente es analizar los datos que se nos proporciona Garmin o Wahoo o el dispositivo que usemos para proporcionarle un número a lo que sería el entrenamiento. Y ese número reflejaría lo duro que ha sido un entrenamiento. ¿Y por qué esto es importante? Pues esto es importante para saber cuánta carga puede soportar el deportista, el principio de progresión de la carga, ¿vale? Y bueno, eh, por qué el deportista está mejorando o no, si nos hemos pasado, si no, y cuánto tiempo de recuperación necesita el deportista, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar introduciendo este modelo que sería el más popular hoy en día, principalmente pues gracias al entrenamiento por potencia, que este modelo lo ha desarrollado Andy Cogan y Hunter Allen, y bueno, es el que más se usa porque al final es el que utiliza la plataforma TrainingPeaks. Este modelo, pues esta es la fórmula, para que entendáis un poco el concepto. El TSS se basa en los segundos multiplicado por la potencia normalizada y multiplicado a su vez por el factor de la intensidad. Eso se divide entre lo que sería el FTP del deportista por 3600 y por 100. Al final este por 100, pues para que dé un valor más o menos entendible, ¿no? Y bueno, ¿qué limitaciones tiene ese TSS? Pues depende mucho del FTP. Y el FTP pues, puede ser en gran medida eh, lo que sería el TSS, depende en gran medida de lo que sería el valor de precisión y estabilidad del FTP. Y el FTP es que al final pues, puede variar mucho lo que sería a lo largo de temporada y muchos deportistas o incluso entrenadores pues no lo calculan bien. Y una de las cosas que yo me he encontrado con los deportistas que yo he analizado es que al final el FTP, la mayoría de casos no lo tienen bien estimado, incluso que tiene deportistas que se lo han estimado otros entrenadores. eh, y bueno, al final eso hace que normalmente lo tengan sobreestimado, lo que hace que en muchas ocasiones pues se sobreentrenen. Y eso pues sería como básicamente todo el modelo del TSS depende de ese FTP, ¿vale? Porque al final incluso el IF pues está basado en FTP. Un mal cálculo de FTP deriva en un mal cálculo de valor de carga. Y bueno, al final diréis que esto, bueno, con los deportistas profesionales que tienen buenos preparadores, pues no es importante, pero al final para el deportista del día a día, pues sí lo es.
Segundo limitación, pues que el modelo asume que la respuesta fisiológica del organismo es constante en todas las intensidades. O sea, en realidad podemos decir que el coste fisiológico pues aumenta exponencialmente por encima del umbral. Y el TSS lo que hace es sobreestimar la carga de los intervalos de alta intensidad, porque al final los intervalos, como se basa en la potencia normalizada, también los intervalos de sprint los sobreestiman. Y es que, bueno, si os habéis fijado, pues si os lleváis una hora haciendo intervalos de serie de sprint, aunque no sean muchas, te sale un IF cercano o por encima de uno. Y al final, pues eso está asumiendo que estás haciendo un entrenamiento que equivale a estar cerca de tu FTP o incluso por encima. Y pues eso, al final, los que hayáis hecho una contrarreloj, por ejemplo, pues sabéis que eso es mucho más duro de lo que sería hacer entrenamientos de sprint. Y otro problema del TSS es que sobreestima la carga de sesiones largas dentro del dominio moderado trifásico del modelo trifásico de Selinker. Entonces, dentro de esos tres fases, lo que sería la primera fase, que sería una intensidad, digamos, suave, si haces mucho tiempo ahí, pues el TSS te sobreestima. Y al final, pues 2 horas haciendo series de consumo, por ejemplo, te sale que son menos duras que 4 horas haciendo un rodaje suave. Y al final, pues si habéis entrenado o estáis habituados a esto, os daréis cuenta que 2 horas haciendo intervalos duros, pues pican y deja mucha fatiga, más que 4 horas. Es decir, hombre, siempre que sean suaves, ¿no? Las 4 horas la grupeta a cambios de ritmo constante, eso no es suave. Y tercer problema, que son los problemas derivados del uso de la potencia normalizada, que tiende a sobreestimar lo que serían sesiones cortas, como hemos dicho, y esto, pues como he dicho, es habitual el valor de IF muy alto, ¿vale? Y bueno, al final esto, pues más o menos lo que hemos dicho. Segundo modelo, que sería el modelo TRIM, que esta es la fórmula, ¿vale? Por si queréis echar un vistazo, el test es la duración, esa es la frecuencia durante la actividad, se le resta la frecuencia cardíaca en reposo, se divide por la frecuencia cardíaca máxima, a la que se le resta la frecuencia cardíaca en reposo, y esto se multiplica por 0,64 con un valor de E exponencial, que normalmente E lo que tiene aproximadamente es este valor, ¿no? Que al final habría que calcularlo con esto, pero al final aproximadamente da este valor. Y ese es el punto tradicional el puntuaje tradicional de TRIM. ¿Qué problema tiene esto? Pues que depende de la frecuencia cardíaca. Y bueno, sabemos que la frecuencia cardíaca pues, es un marcador de lo que pasa internamente, pero al final pues depende de problemas como son la deriva cardíaca, fatiga, que depende de fatiga, el descanso, que hayas dormido, si has tomado o no cafeína, cómo de estresado estés, si hay calor, ¿vale? Y también que hay un retardo de la frecuencia cardíaca. Entonces, en series de sprint, por ejemplo, pues parece que son mucho menos duras de lo que son. Al final pasa lo contrario a lo que serían los TSS, ¿no? Y por tanto nos refleja bien lo que sean esfuerzos de alta intensidad. El L-Trim, pues al final es una deriva del trim y al final lo que hace es intentar asignar un punto de valor para cada zona. Divide la zona de entrenamiento en 5, basado en pulso, ¿vale? Y asigna para la zona 1 un valor, que es 1, 2 para zona 2, 3 para zona 3, 4 para zona 4 y 5 para zona 5. Pero ¿cuál es el problema de estos L-Trim? Primero, pues porque está basado en frecuencia cardíaca y que segundo, pues que la subida entre zonas no es lineal, ¿vale? Al final la zona 1 no es 5 veces más duro que la zona 1, ¿vale? La zona 5 no es 5 veces más duro, es mucho más, ¿vale? O sea, un segundo eh, a sprint no son 5 veces más duro que, que un segundo en zona 1, es muchísimo más. Entonces, pues eso al final es un problema. Pero bueno, quedaros con esta idea de ponderación de la zona, porque al final, ahora cuando explique mi modelo, pues veréis que, bueno, está un poco, se inspira un poco en esto, pero lo corrige y lo mejora, ¿vale?
También, pues aparte de estos modelos, hay otros modelos como son los ECOs, que también está basado en esto, pero un sistema de ponderación mucho más realista, pero también tiene un problema que al final lo explicaré ahora cuando pase a mi modelo. Y los ecos, pues al final también está un poco más pensado en triatlón que lo que sería ciclismo. Otros modelos como los ejes de Manu Sola, pues también son buenos, yo los he estado usando. Y bueno, pero también tiene un problema que yo creo que infraestima un poco la duración. Igual que el TSS sobreestimaba la duración, en mi opinión lo infraestima un poco, ¿vale? Pero desde mi punto de vista, pues también es un modelo válido si lo queréis utilizar para cuantificar la carga, ¿no? Y bueno, aquí ahora pasamos a mi propuesta, que es el Dynamic Training Load o DTL. ¿Por qué pongo esto? Esto es una ley de potencia. Aquí, bueno, tengo que agradecer a Manu Sola que lo compartió con sus alumnos. Y bueno, yo pues hice la formación del máster de Manu y esto pues me pareció muy interesante, ¿vale? ¿Y en qué es esto? Pues esto al final intenta estimar tu duración en un punto determinado de, de una curva de potencia, ¿vale? Introduciendo tres valores. Sería lo que sería similar a la potencia crítica, solamente que el cálculo está basado en la potencia crítica, está basado en una ley de potencia. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos que si metemos unos valores adecuados, ¿vale? Te da unos valores que, bueno, ya veis que aquí la diferencia entre el valor estimado y el valor real, pues menos de un 1%, ¿no? Esto, pues en 9 minutos, pues la diferencia es 0,87. En 16 minutos, pues hay una diferencia por debajo de 0,63, ¿vale? Y así, incluso en 39 minutos. O sea, son diferencias de minutos, pues importantes. Y aún así, en todas se mantiene esa proporción de menos del 1%. Al final, pues yo creo que yo llegué a la conclusión con esto, que si podemos estimar cuánta potencia se puede producir en el tiempo, ¿por qué no podemos estimar el valor de la carga? ¿Vale? ¿Y a qué viene esto? Pues esto viene que, bueno, cuando yo empecé a entrenar, en mi caso yo como deportista, ¿vale? Por potencia, al principio pues te piensas que todo lo que te da el TSS es verdad. Y que, bueno, pues al final cuando vas viendo y siendo un poco crítico, pues te das cuenta que tienes los problemas que hemos dicho, que el entrenamiento de sprint lo sobreestima y, pues también sobreestima lo que sería entrenamiento de duración muy larga. Sin embargo, competiciones como un XCO te dan valores de carga pues muy bajos, que al final parece como que el deportista no está entrenando, pero al final esa competición le deja fatiga durante varios días, porque al final no deja de ser una sesión a tope de una hora, ¿no? Entonces, eso, pues lo que hizo fue plantearme si, bueno, no había un modelo de cuantificación de la carga que como acabara con los problemas de los modelos anteriores, especialmente lo que hemos dicho, STSS, porque bueno, si podemos llegar a predecir esto con un margen de error del 1%, ¿por qué no podemos predecir lo que sería el valor de la carga? Y aquí, bueno, yo me anticipo los ataques que me llegarán, que algunos dirán, pero es que no tiene en cuenta el calor, no tiene en cuenta el sueño. Sí, y yo soy consciente de eso y al final realmente es que no hay ningún modelo va a ser capaz de predecir eso, ¿vale? Ningún modelo con exactitud, porque incluso si asignáramos un valor a cuántas horas has dormido, también hay que ver cómo es ese sueño, el estrés que tiene el deportista, cómo se ha alimentado, ¿vale? Pero al final eso es muy difícil o es imposible de medir con exactitud. Hay que utilizar otros marcadores, ¿vale? Para ver si la carga que está asimilando el deportista es buena o no. Pero al final tener un número objetivo de valor de la carga y que sea mejor que otro, pues yo creo que es determinante para avanzar en lo que sería el rendimiento, ¿no? Y bueno, esto pues, al final lo que me va a decir con esto es que me llevó a reflexionar si, como hemos dicho, un método de cuantificación de la carga eh, sería posible que fuera, como hemos dicho, mejor que los actuales, especialmente el TSS, que es lo que se desarrolla. Y no es que yo tenga algo personal en contra de Kogan ni de Hunter Allen,
ni mucho menos. O sea, es cierto que su contribución al mundo de la potencia pues ha sido increíblemente buena y eso es innegable, ¿vale? Eso no estoy diciendo que sea horrible todo lo que han propuesto. Pero bueno, siempre aquí hay que, yo creo que estamos en ciencia y hay que ir mejorando. Y yo propongo algo que yo creo que mejora lo que hay. Y bueno, ¿en qué se basa mi modelo? Esto, como veis, es un modelo trifásico de Selinker. Esto sería lo que sería primer umbral, segundo umbral, ¿vale? Entonces, ¿cómo vemos aquí? Pues aquí vemos que esto es, los puntitos son la ventilación, ¿vale? Y vemos como la ventilación pues sigue una cierta linealidad aquí hasta primer umbral. Después ya esa linealidad se rompe más, se vuelve más exponencial. Aquí es aún más exponencial, ¿vale? ¿Vale? Veis como la curva, si trazáramos aquí una curva, no sería, o sea, una recta, pero realmente debería seguir más bien un valor de curva, ¿vale? Más exponencial que sube más cuando estamos acercándonos arriba. Y bueno, y aquí, bueno, pues ya se llega al consumo máximo de oxígeno, que sería este límite, y ya la ventilación pues va cayendo porque no se puede sostener ese consumo máximo de oxígeno, ¿no? Y bueno, vemos lo mismo con el lactato, esto es lactato en sangre, vemos cómo sube, ¿vale? Bueno, de forma más lineal, aunque ligeramente exponencial, ¿vale? Aquí la subida es un pelín más agresiva, ¿vale? Y ya cada vez sube más, sube más, sube más, ¿vale? Y aquí se para el lactato en 8 y medio, 8 milimoles y medio, aproximadamente, pero bueno, si lo analizáramos, pues sería capaz de llegar a valores por encima de 20 muchos deportistas, ¿no? Y conforme aumenta la intensidad y más intenso es, pues más sube ese valor de carga. Entonces, ¿qué propongo yo? Yo lo que propongo, bueno, es un modelo de zonas, ¿vale? Y esto, mi modelo sirve solamente si usas un modelo de 6 zonas. El modelo que yo uso es el modelo de San Millán, ¿vale? Que al final lo que divide la zona es zona 1, sería zona de recuperación, zona 2 sería zona hasta primer umbral, ¿vale? Y bueno, ahí ya en primer umbral nos pasaríamos a esa zona amarilla, que sería zona 3, que sería interumbrales. Zona 4 sería ya consumo máximo de oxígeno, eso correspondería a estos rojos de aquí. Zona 5 ya sería lo que sería capacidad anaeróbica, que nos iríamos a esta zona de aquí, ¿vale? Y ya la zona 6 sería lo que sería potencia anaeróbica, que sería básicamente un sprint puro, ¿vale? Donde ya básicamente, principalmente estamos dependiendo de ATP libre y fosfágeno. Y bueno, ¿cuál fue mi idea? ¿Qué es lo que pretendía hacer con mi modelo? Pues mi modelo pretendía hacer una similitud con lo que hace el lactato, ¿vale? Bueno, antes que eso, lo que hice fue intentar asignar cada límite de zona a lo que sería el tiempo límite. Es decir, si la zona 1 en teoría se puede aguantar hasta 20 horas, la zona 2 3 horas, zona 3, o siempre hablando de ese modelo de, de San Millán, zona 3 entre 40 minutos y 1 hora, pues lo que hice fue intentar asignar ese valor de carga de cada límite, digamos, eh, con esos tiempos límite. Pero la verdad es que los valores no me dieron bien, no funcionaba bien. Entonces ya me fui a lo que sería lactato, ¿vale? ¿Y qué hice? Pues hice asignar valores de qué valor tiene el lactato aproximadamente en cada límite de zona, ¿no? Y bueno, hasta aquí me podéis decir que bueno, que al final es igual que el telemetría, al final asigna un valor a cada zona, sí. Pero lo que hace mi modelo es hacerlo exponencial a lo largo de la zona. Es decir, si nos metemos en la zona 1, un vatio pondera muchísimo menos de, por ejemplo, 140 vatios, siempre teniendo en cuenta que eso, imaginaos que están dentro de la zona 1. Pues, ¿qué pasa? Que al final 140 vatios es mucho más duro que un vatio. O sea, un segundo a 140 vatios está mucho más cerca de esa zona 2 de lo que está un vatio. Entonces, al hacerlo exponencial, conforme más te acercas a la otra zona, más se acerca ese valor al valor de la otra zona. Y lo hace, como hemos dicho, de forma
exponencial. Y bueno, ¿qué pasa? Pues, ¿qué ventajas tiene esto? Pues las ventajas que tiene esto es que como las zonas son dinámicas, o sea, es decir, tu FTP, por ejemplo, no va a estar siempre en el mismo punto. Un día estará un poquito más para abajo, otro día estará un poquito más para arriba, ¿vale? Lo mismo con primer umbral, un día estará 4 más vatios más hacia abajo, otro día un poco mejor, ¿vale? Al final el rendimiento no es estanco, o sea, tus zonas no son estancas, van cambiando diariamente y van cambiando también incluso dentro del entrenamiento. Vale, ¿qué pasa? Pues lo que al hacer, no asignar un valor límite a cada zona, sino hacerlo progresivo de forma exponencial, pues ¿qué pasa? Que si hemos dicho que la zona 3 pondera hasta 4, ¿vale? Pues si estás haciendo series FTP por debajo, o sea, te imagina que está un poco por debajo de esa zona 3. Pues te pondera, y está cerca, te pondera a lo mejor, imaginaros 3,84, ¿vale? Ese segundo que estás ahí, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que al final eso mejora la idea de un modelo de zonas con muchos límites, ¿vale? Porque al final, como hemos dicho, las zonas son dinámicas y incluso el margen de error al calcular cada zona, pues lo reduce, ¿vale? Y reduce también eso, la dinamicidad de la zona, ¿de acuerdo? Esto lo que no estoy diciendo es que no sea importante calcular bien la zona, ojo. O sea, una persona que no tenga bien calculada su zona, este modelo le va a dar muchos problemas. O sea, este modelo lo he validado yo porque he tenido que revisar las zonas y calcular zonas fisiológicas, no, donde cada deportista tenía la zona a un porcentaje diferente, porque todo el mundo tiene el primer umbral a un porcentaje diferente, todo el mundo tiene el consumo máximo de oxígeno a un porcentaje diferente. Entonces, al final, cada persona tiene esa zona a un porcentaje diferente y eso es mucho más realista que asignarle un porcentaje de la zona a un valor de FTP, ¿vale? Porque al final, si veis un análisis de un test de esfuerzo, no todo el mundo tiene esos hitos fisiológicos en el mismo sitio, ¿no? Y bueno, ahora lo interesante, ya se ha desarrollado ese modelo, se ha hecho el script, que eso me llevó también mucho trabajo. eh, y muchas pruebas y error. Y ahora, ¿qué diferencia hay con respecto a lo más usado, que es, como hemos dicho, el TSS? ¿Vale? Como al final vamos a usarlo, compararlo con lo que más se usa. ¿Y qué me encontré? Me encontré que al final, bueno, después de el modelo, pues daba valores muy grandes, lo dividí entre, creo que era entre 1000, para que te diera valores más o menos de centenas, que es lo que estamos acostumbrados a ver. Y aún así me di cuenta que el valor inicial que me daba era aproximadamente el doble siempre del TSS. Pues al final lo dividí entre dos, ¿vale? Porque al final, pues para darle un valor que, bueno, que me permitiera comparar realmente si ese modelo funciona bien o no. Y como veis aquí tenéis los valores de estos son de varios deportistas, ¿vale? No es el mismo deportista, son de muchos deportistas. He cogido cada uno eh, zonas similares para que veáis la diferencia en lo que sería estos son entrenamientos de endurance dentro de zona 2 media aproximadamente. ¿Qué diferencia hay? Pues prácticamente lo mismo que el TSS. Y cuando vi esto, pues sinceramente fue un poco frustrante, porque al final te hartas de trabajar todo esto, ni en broma pensaba que me iba a salir un valor igual que el TSS, o sea, no fue para nada intencionado, como hemos dicho, la fórmula es totalmente diferente del cálculo, porque al final mi modelo calcula cada zona por segundo, al final lo sumas todo ese valor de carga de cada segundo, los valores son exponenciales y aún así sale esto, ¿vale? Pues bueno, al final, casualidades que sale, ocurre. ¿Y qué pasa? Pues, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Prácticamente la misma. Aquí hay un poquito más, un 6%, pero, eh, vale, entra dentro de un margen lógico, ¿vale? Incluso 0%, mira, 0%, 0%, 0,83, ¿vale? Pero ahora, entonces, hemos dicho que en Endurance, en entrenamiento en zona 2 los valores son prácticamente idénticos. ¿Y qué pasará si cuando nos vamos, nos comparemos con otras cosas? Pues bueno, aquí es donde viene lo interesante, ¿no?
Pues, por ejemplo, esta zona, este entrenamiento son 4 horas 10, de los cuales 1 hora 48 son en zona 3, que sería zona interumbrales, o sea, sería entre primer umbral y segundo umbral. Y 27 minutos de consumo máximo de oxígeno. O sea, un entrenamiento muy, muy duro, ¿vale? Pues en TSS son 288, DTL 318. ¿Qué diferencia hay? Pues ya cerca del 10%. Importante, las competiciones. Competición, pues diferencia también 10%. De otra vez, entrenamiento interumbrales, un poquito menos, ¿vale? ¿Qué diferencia hay? Por este deportista eh, sale una diferencia del 20%. ¿Por qué sale más diferencia que aquí? Pues también depende dentro de esa zona en qué rango se ha movido dentro de esa zona 3 y dentro de esa zona 4. No es lo mismo haber hecho eso, esa zona más dentro de un rango que dentro de otro, ¿vale? Como hemos dicho que cada segundo puntúa diferente, pues no es lo mismo estar en la parte baja que en la parte alta, ¿vale? Mientras que aquí todo el TSS se lo asigna a un valor, ¿vale? Que depende de la potencia normalizada, ¿ok? Entonces, otra vez entrenamiento interumbrales, eh, ¿vale? 16 minutos por encima, o sea, esto ya es más bestia incluso que este. O sea, estos 26 minutos por encima del LT2, que al final consumo máximo de oxígeno también. Otra vez, diferencias importantes. Y esto lo pongo también porque, para que veáis cómo incluso dentro de esa zona 3, ¿vale? De capacidad aeróbica, o sea, los datos son similares. O sea, esto incluso te da un poquito menos que el TSS, ¿vale? Los 60 minutos acumulados a esa zona 3 baja te sale muy similar al TSS. Otra vez, 2 horas de competición, sale valores 22% de diferencia. Aquí otra vez, un test de FTP. Al final son entrenamientos similares entre ellos. Valor de carga un poco también similar, porque al final solamente son 20 minutos de esfuerzo, ¿vale? Dentro de esos márgenes, las diferencias principales cuando nos estamos pasando ya de esa capacidad de esa FTP, cuando nos pasamos de ese FTP, hay diferencias importantes también, ¿vale? Eh, 1 hora 30 con 4 por 1 minutos de capacidad anaeróbica. Vemos que la diferencia también es bajita, porque al final solamente hay 4 minutos en total de diferencia, no, cuando son la diferencia corta, pues estrecha, 2 horas de competición, pues como hay más tiempo de diferencia entre uno y otro, pues este valor, si aquí son 3 va aumentando mucho, ¿vale? Aquí 5 horas de competición, también 20% de diferencia. Otra vez, entrenamiento dentro de esa zona 2 que es el primer umbral, ¿vale? Valores, mira, un punto de diferencia, 0,61. Esto que me parece muy interesante, estos datos son míos, ¿vale? De una competición de este año, la Huelva Extrema. Yo hice 7,48. Al final es una ultramaratón, sí, pero una ultramaratón donde se va muy, muy rápido, ¿vale? Donde se va muy rápido, mucho tiempo, alta intensidad también, ¿vale? 483 TSS, 707 DTL, o sea, un 31% de diferencia. Y es que al final, cuando tú miras este valor y tú lo sientes en las piernas, yo siempre he creído que este valor de TSS para competiciones también, incluso de este tipo, está muy infraestimada, porque es que esto te deja una fatiga brutal. O sea, y esto refleja mejor esa fatiga que te deja este tipo de pruebas que aquí. Y ahora nos vamos, yo he dejado para el final lo que hemos dicho que son las limitaciones principales del TSS, ¿vale? Media hora de esfuerzo corto, competición, crono, 55 TSS. Mi valor es mucho más alto, 78, un 30% otra vez de diferencia, casi igual que la Huelva Extrema. 1 hora de competición, un rally, ¿vale? Fijaros, o sea, un rally incluso cuando hay más cambio de ritmo, ¿vale? También te da este valor de carga muy alto, pero mira, otro problema que te da cuando son entrenamientos de wing gates o de sprint, ¿vale? Te dan valores menores que el TSS, porque al final eh, yo siempre he pensado que esto lo sobreestima, lo que sería este tipo de entrenamiento. Y esto es consistente entre 20 deportistas, ¿eh? Estos datos son cogidos de muchos deportistas. Podría haber de hecho una desviación estándar, etcétera, 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 pero al final
eh, que al final, bueno, vamos a enlazar esto con el problema que hay. Analizando esto, viendo los resultados, pues yo ya compartí mi opinión con otras personas, le parecieron, dentro del mundo de entrenamiento, le parecieron que los datos eran significativos, que esto pues merecía la pena publicarlo. Empecé a redactar el paper y bueno, ya cuando empecé a buscar información sobre cómo publicar o cómo intentar publicar el paper, me encontré con que había una tasa que era el APC, ¿vale? Que básicamente es una tasa que te cobran por intentar publicar el paper y revisar el paper. Y al final no, es una tasa que te cobran que no es nimia, o sea, es muy significativa. En muchísimos casos, más de 2.000 euros. Si la revista, cuanto más relevante sea la revista, más te cobran. Y sinceramente, pues me parece que esto lleva un esfuerzo enorme detrás, muchísimas horas, muchísimo trabajo, investigación, cambiar la zona a muchos deportistas, ¿vale? No, muchos deportistas que no son míos, ni van a entrenar conmigo, simplemente por intentar revisar un modelo. Y lo que me parece es que, no sé, no me parece bien, la verdad. Porque al final no me da acceso a publicar esto a no ser que sea pagando. Y al final, pues los que sean las universidades, pues se las financiará la universidad, las investigaciones, pero como no estoy yo dentro de una universidad, al final me limita económicamente. Y, y bueno, por eso esto se va, espero que no se quede en un vídeo de YouTube. Yo sigo con ganas de querer publicar esto, ¿vale? Pero ahora mismo lo que me limita es lo que sería esa tasa, ¿vale? Y bueno, ha hecho que, bueno, me sentía un poco defraudado con toda esta investigación, porque al final yo simplemente con los deportistas que entreno, pues me vale para saber qué modelo vale y no hubiera pedido a lo mejor datos de veintitantos deportistas que lleva al final muchísimas horas de trabajo y revisión. Y bueno, pues al final lo voy a compartir con vosotros, ¿vale? Por si queréis usarlo. Y esto es la plataforma de Interbasicu. ¿Por qué es Interbasicu y no es WKO? Porque al final TrainingPeaks no te deja utilizar este modelo, ¿vale? Te deja utilizar el modelo ellos del TCS. Que sí, que en WKO lo puedes usar. Pero la verdad, yo no utilizo WKO, ¿vale? Hay mucha gente que lo utiliza. Se podrá, imagino, el código adaptar a WKO, porque se puede, ¿vale? No hay problema. Es verdad que en TrainingPeaks no. Pero yo, después de todo el trabajo que tiene esto, pues estaba dispuesto y encantado de compartir el script y la fórmula con toda la comunidad científica, pero a día de hoy, mientras que esto no se pueda publicar, pues no voy a compartir el script. Lo que voy a hacer es compartir el modelo. O sea, si os vais aquí, ¿cómo puedo yo utilizar tu modelo de DTL? ¿Vale? Pues nos vamos aquí, hemos dicho el entrenamiento de baja abajo del todo, personalizado, ¿vale? Y aquí le das a campo y aquí introduces DTL y te debe salir, ¿vale? Te debe salir. Yo lo tengo aquí, lo tengo puesto, ¿vale? Le dais aquí, si le dais aquí a guión, pues nos saldrá el script porque lo he ocultado. Ahora mismo lo tengo privado, o sea, solamente puedo ver yo esto. Eh, Lo pondré público, cuando el vídeo se publique, lo pondré público para que todo el mundo lo pueda usar si quiere. Pero como hemos dicho, el script no lo voy a publicar en principio. Si esto sale en una revista, sí lo compartiré, ¿vale? Pero ahora, a día de hoy, pues creo que me voy a quedar con este trabajo porque también, eh, yo qué sé, en principio es mío y, y ahora mismo no me compensa publicar lo que sería esa fórmula, la verdad, después de todo el esfuerzo. He explicado cómo se basa, qué principios tiene y demás. Y ahora sí, aquí en descripción pues pondré una guía de contacto también para que todo el mundo, pues, al final esto es mío, es una teoría, pondré que yo soy el autor y bueno, si alguien quiere contactarme por eso también, por cualquier tipo, duda que tenga, comentario, pues también pondré aquí mi formulario de contacto. Como hemos dicho, si alguien quiere también colaborar para que se publique este tema, pues una universidad o algo, pues también estoy dispuesto a ello. Si el objetivo era en un principio era eso. O sea, no es ni volverme rico con esto, ni nada
de eso, simplemente mejorar el mundo del entrenamiento, que tenga un modelo de cuantificación de la carga que sea más realista, que yo creo que lo es, ¿vale? Ahora ya, si pensáis que no, pues podéis compartirme vuestra opinión. Siempre, hombre, lo que pido es que se haga un poco desde el respeto, pues yo al final, igual que yo respeto, he dicho que los otros modelos, pues bueno, si este modelo tiene problemas, pues yo ya he dicho algunos de ellos, que no cuantifica el sueño, el descanso del deportista, la nutrición, pero es que ningún modelo va a ser capaz de hacerlo, ¿vale? Y dentro de lo que hay, pues no es lo mismo, muchos me dirán "Es que es lo mismo que hay". Habéis visto que las diferencias que hay son significativas, especialmente en entrenamientos de la naturaleza más estocástica. Si son entrenamientos más de más endurance, de estable, no sé qué, pues la diferencia es más similar. Pero pues, si no fuéramos a esta actividad, seguramente sea un trabajo de endurance que no es muy estable, que es más estocástico. Entonces al final, eh, ahí, bueno, en este caso no porque hay una más diferencia, pero bueno, el trabajo de endurance, por ejemplo, estas 4 horas, pues seguramente sea más estocástica, ¿vale? Aquí la diferencia seguramente sea porque a lo mejor o, o este primer umbral está un poco infraestimado, ¿vale? Porque al final muchos de entrenamientos de deportistas pues se han calculado los valores de los umbrales, pero bueno, no se ha podido llevar a cabo test de confirmación también porque, bueno, no son deportistas míos y tampoco en muchos casos estarán dispuestos a hacer ese esfuerzo de confirmación, ¿no? Y al final pues se ha tenido que sacar, como hemos dicho, eh, yo lo he sacado sinceramente utilizando la ley de potencia, los tiempos límite asociados y demás, ¿vale? Para que todo el mundo sepa en qué método me he basado para calcular ese primer umbral. Eh, y nada, cualquier duda que tengáis de esto, comentarios, pues lo dicho, desde el respeto, no,